Un fraternal saludo para todos ustedes que me sintonizarán ahorita o después. Afortunadamente, puedo dejar esta grabación para que ustedes la observen en otro momento. Estoy continuando con Primera de Juan, capítulo 1. Estoy iniciando el video número 4 y me había quedado en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7. Así que de allí voy a partir. Esta escritura del apóstol Juan es una continuación de su evangelio. Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, 3 cartas, y escribió el Apocalipsis. Muy valiosa su aportación para la existencia de las Escrituras. El versículo 8, donde vamos a comenzar, es una continuación de un tema que inició el apóstol en el verso 6 y está hablando de algunos condicionales. En el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él. En el verso 7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, que ya diserté sobre estos temas en el video anterior, y hoy comienzo con el condicional del verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una declaración universal en Romanos 3:23 y otros versículos más. Y allí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o fuera del reino de Dios. Es aterradora esa declaración del Señor. Esas palabras en la Biblia, todo, nada, los absolutos, nadie, etc. Ha habido mucha confusión, no malintencionada, sino por la manera de ver las Escrituras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Habrá personas que piensan, examinándose a sí mismas, que no tienen pecado, porque sus conciencias no están enseñadas o entrenadas con las Escrituras. Hay dos maneras de pensar. Alguien que diga, yo no tengo pecado porque yo nunca he cometido pecado. Me he llevado una vida limpia y tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. La otra idea es, yo soy pecador porque infringí la ley del Señor,
me descarrié de su camino, anduve en camino equivocado, pero vine a Jesucristo, Él me justificó, me perdonó, me quitó el pecado que yo había cometido y me declaró Él limpio de pecado. Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así me reporto yo. Yo soy un pecador en potencia, pero no en la práctica. Me dediqué un tiempo de mi juventud al pecado y como dijo Pablo, lo hice por ignorancia. Lo que yo hice para mí no era pecado. No había en mí conciencia de pecado por lo que hacía. Nunca golpeé a nadie, nunca insulté a nadie, menos matar. Yo nunca tuve valor ni para matar un pollo cuando mi mamá decía. Nunca tuve valor para golpear a una persona. Entonces yo me creía muy limpio. Pero cuando conocí las Escrituras, principalmente Romanos 6:23, dije, bueno, aquí dice que soy pecador. Claro, había muchas actitudes que yo no sabía que eran pecado y yo las practicaba. Ahora yo digo, yo no tengo pecado, no porque sea mejor que nadie, no por méritos propios, por obediencia, santidad o consagración cualquiera. Ahora no tengo pecado, porque el pecado que yo tenía, el Señor Jesús lo borró y me aplicó sus méritos que valen por el pecado de todo el mundo. Entonces, todos quienes estamos afiliados, albergados, amparados por el sacrificio de Cristo y creemos, bueno, descubrimos que no tenemos pecado. Y repitiendo, no porque no lo hayamos cometido, sino porque el Señor Jesús nos quitó el pecado. Ya dijo Juan 1:29, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 1 Corintios capítulo 6, ya en la última parte dice, éramos ladrones y pendencieros y borrachos y estafadores. Ahí da una lista algo seria. Dice, eso éramos. Pero ahora hemos sido transformados, justificados, santificados por el Señor Jesús. Entonces, todos los cristianos seguimos siendo pecadores potencialmente, pero no en la práctica. Nosotros no practicamos el pecado sencillamente porque estamos amparados en el Señor Jesús. Además, nosotros hemos decidido no pecar. Todos los cristianos estamos decididos, determinados a no pecar. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, depende cuál es la razón que exponemos. Decimos, no tengo pecado porque Cristo me los quitó.
hay una diferencia. Pecado es la raíz, la causa, la razón que produce el pecado. Y pecados son los efectos. El pecado es la raíz. Los pecados son el fruto. Bueno, nos engañamos. Quienes niegan haber pecado se engañan a sí mismos y no poseen la verdad. La verdad es que todos somos pecadores y que el Señor Jesús nos justificó, nos quitó el pecado a quienes hemos acudido a Él en la forma como Él nos lo indica. En el verso 9 está el siguiente condicional y llevamos 3 en el 6:1, en el verso 7 otro, en el verso 8 otro y ya estamos con el del verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición? Si nosotros confesamos. Fíjese usted, la confesión no se necesita ante el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabe perfectamente que hemos pecado. Y a veces nosotros ni cuenta nos dimos, pero Él ya sabe qué sucedió. Así que la confesión nuestra de que hemos pecado no es para que Dios sepa que hemos pecado. Él ya lo sabe. Antes que la palabra, el pensamiento aparezca en nuestra mente, Él ya lo sabe. A Dios no le podemos traer ninguna novedad informativa, nada. Cualquier cosa que le platiquemos, ya sea en la oración o en una conversación particular que tengamos con Él, no le podemos contar nada nuevo, absolutamente nada. Decirle, mira Señor, cómo está lloviendo, Él ya sabe que está lloviendo. Señor, mira cómo se está desbaratando el mundo, Él ya sabe que se está desbaratando. Señor, mira, cometí este error, cometí esta falta o pequé, Él ya lo sabe. Pero confesar es como vomitar y Dios no ha pecado. Si usted ha pecado, cuando confiesa su pecado, usted está vomitando, usted está expulsando esa actitud condenatoria en la que usted ha caído. Si confesamos, ahora, la confesión es algo laboriosa. Si usted le roba a algún hermano algo o lo difama, usted no tiene que ir con Dios a pedirle que le perdone. No, usted vaya con la persona a quien lastimó, a quien ofendió, a quien robó. Vaya con esa persona, pídale perdón y si le robó algo, regrésele lo que le robó y dígale que usted pecó. Ahora, si usted ha pecado contra Dios y usted lo sabe, nadie más que usted lo sabe, no tiene por qué ir a una congregación a decir que ha pecado.
Si usted pecó contra Dios, vaya y platique con Dios y dígale otra vez, no para una información, sino para que usted suelte, vomite, para que se deshaga de ese pecado que ya previamente está cubierto por la sangre del Señor Jesús. La confesión es una actitud muy significativa, porque se demuestra a usted mismo que está incómodo de lo que hizo, que está arrepentido de lo que hizo y que quiere una liberación de aquello que lo está consumiendo. Si confesamos nuestros pecados, entonces el Señor es fiel a su palabra y justo, porque le va a aplicar a usted la justicia de su desvarío. Pero va a juntar todo eso para perdonarle. Esta palabra perdonar allí puede ser justificar, eliminar la culpabilidad suya y cargarla a los méritos del Señor Jesús para que su pecado desaparezca y usted quede limpio de ese pecado. La confesión se le ofrece a quien hemos dañado, a quien hemos ofendido, a quien hemos difamado, a quien hemos insultado, etc. A esa persona hay que confesarle nuestro pecado. Tal vez esa persona sí necesite que usted le confiese porque ella no se da cuenta de lo que a usted le sucedió. Dios no. Dios ya sabe. Tengamos mucho cuidado, o seamos precavidos, prudentes y sabios, para hacer confesiones públicas. Por ejemplo, en la congregación, hacer una confesión que a la iglesia no le interesa. La iglesia no tiene parte en esa falla que usted cometió. Descubra usted si pecó. Si pecó contra Dios, vaya con él. Si pecó contra un hermano, vaya con el hermano. Si pecó contra su esposa, no lo puede arreglar con Dios, vaya y pídale perdón a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su suegra, a su tío, a su abuelito, a quien sea. Arregle su pecado, enfóquelo en las personas que usted afectó con esa actitud tan desagradable y tan triste y peligrosa que es pecar. Pecar es lo peor que un ser humano puede hacer delante de Dios. Pecar es lo peor. Pecar es peor que adulterar, peor que robar, peor que fornicar, peor que mentir, peor que matar. Pecar es lo peor que un ser humano puede hacer ante el Creador. Por eso fue necesaria, y Dios lo hizo necesario, que su Hijo Jesús, el que no hizo pecado, pagara esa deslealtad nuestra para que pudiera tener arreglo. De otra manera, esto no tendría arreglo. El que pecara se iría derechito a la condenación. Pero ya hay los méritos de Cristo que se aplican en favor nuestro. El último condicional, que está en el capítulo 1 y en el versículo 10.
Esta es otra declaración distinta a la que vimos en el 9. Si decimos que no hemos pecado, a lo que yo aludí al principio, en mi trabajo, mi ministerio de evangelizar, y lo hice por muchos años, me encontré personas que me dijeron, pero yo ¿de qué me arrepiento? Mire, no fumo, no me emborracho, no me peleo con nadie, nunca he matado a nadie. Y me hacían la lista larga. ¿De qué me arrepiento si yo no he pecado? Y qué incómodo y qué difícil es probarle a una persona que no tiene conciencia de pecado y probarle que ha pecado. Es muy difícil. No porque no haya pecado, sino porque hay gente que no tiene conciencia de pecado. Platicaba yo recién convertido con jóvenes que habían nacido y se habían criado allí en la congregación desde que nacieron, ya muchachos de 18, 17, 20 años, y yo los veía tan fríos en cuanto a Dios. No testificaban, se dormían en el templo y no participaban más que en lo que era obligatorio, que era decir un texto los jueves a la hora de la oración y detalles físicos. Y yo le decía, que tú no cantas con ganas. Pues es que yo no tengo, ¿de qué me arrepiento? Yo nací aquí en la casa de mi papá. Desde que nací no hemos ido nunca a otra parte más que al templo. Nunca he ido a un baile, nunca he tenido una novia, nunca he robado nada, nunca he dicho malas palabras, nunca me he emborrachado, nunca he faltado a la casa. Pues dime, ¿de qué me arrepiento? Tú sí, pues tú vienes de allá de la vida desordenada. Yo no, yo he vivido aquí en mi casa todo el tiempo, tanto jóvenes como señoritas. No podemos convencer a alguien de pecado sin crearle una conciencia de pecado. Muchas veces nosotros tenemos que usar argumentos sabios, edificantes, para crearle a la persona conciencia de pecado. Porque si no se le forma una conciencia de pecado, ¿cómo se va a arrepentir esa persona? Cuando yo no era evangélico, que todavía no conocía la Biblia, yo me emborrachaba con frecuencia. Pero yo no me sentía pecaminoso. Hasta que al último me excedí. Y ya era tan frecuente que la última vez fueron 4 meses consecutivos que estaba fuera de sí, intoxicado, la mayor parte del día. Medio me componía un poquito y me dormía, y en la mañana estaba sobrio porque era maestro y tenía que ir a enseñar y me guardaba. Pero saliendo de la escuela otra vez a la cantina, cuando ya llevaba como un mes, dijo, creo que estoy pecando. Creo que esto ya es un pecado. Pero antes, que me emborrachaba de vez en cuando, no me peleaba con nadie, no insultaba, no decía malas palabras, no fumaba, no agredía. Hasta me felicitaban personas. Profesor, qué bien usted, qué a gusto se la pasa uno aquí con usted. Cuando se emborracha, sí, yo me emborracho, pero qué pacífico. Pues no tengo por qué hacer males. Estoy borracho, pero estoy en mis 5 sentidos. No me gusta hacer desmanes, ni decir malas palabras, ni vociferar, ni pelear, ni nada.
Y de muchas cosas yo tuve que crearme conciencia para arrepentirme. Yo nunca he tenido que arrepentirme de matar, nunca he matado a nadie. Yo nunca me he trabado a golpes con nadie, nunca, ni una vez. Entonces yo de eso no necesito arrepentirme. Pero hay muchas cosas que todavía están en ese proyecto, en proceso de arrepentimiento. Así que, si decimos que no hemos pecado, entonces estamos con ello diciendo que Dios es mentiroso, porque Él dice que todos hemos pecado. Y es un tanto laborioso convencer a ciertas personas que han pecado, porque ellos no tienen formada la conciencia de pecado. Entre nosotros los cristianos es más sencillo, porque ya hemos dicho que todos hemos pecado y eso ya le va formando una conciencia de pecado a la gente que nos escucha. Seamos sensibles al pecado. Yo no creo que los cristianos pecamos todos los días, o 4, 5, 10 veces al día, no. Yo creo que a nosotros, a todos, se nos pasan meses y meses sin pecar. Porque no nos dedicamos a eso. En primer lugar, ya no queremos pecar. Entonces buscamos la manera de no pecar. Viene la tentación, ya tenemos recursos espirituales para decir, tengo esta tentación, no voy a caer, voy a triunfar sobre ella y no voy a caer. Tenemos muchos recursos de la sangre de Cristo y las instrucciones de Pablo y de otros escritores de la Biblia. Si algún día usted descubre que ha pecado, inmediatamente acuda a la persona contra aquella que pecó, o si pecó directamente contra Dios, si pecó contra una congregación, una asociación, inmediatamente confiese su pecado. Nunca guarde el pecado, porque eso le va a causar muchos daños en su vida espiritual, hasta en su vida física. Le puede traer enfermedades que se llaman físicas, aunque no hay enfermedades físicas, pero la vamos a dejar así. Seamos muy sensibles, muy conscientes. No observemos quién ha pecado. Eso no es edificante ni útil. Dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando quiera buscar pecado, busque uno en usted y comience a corregirlo. O si ve un pecado en otra persona, como dice Gálatas 5:1, si ve pecado en alguien, no se encargue de corregirlo ni de atacarlo. Cuando vea un pecado, una falla, un error en otra persona, busque uno suyo y comience a corregirlo. Sea pecado o sea falla, cualquiera. No encubra el pecado, el suyo. No ande descubriendo pecados ajenos. Eso a usted, ese no es el papel, no es el rol que le ha encomendado Dios a usted. No te impacientes a causa de los malignos. No te metas con pecados ajenos. Guárdate puro. Este es el mensaje de Juan a la iglesia y con ello estamos culminando el capítulo 1. Y este es el
video número 4. Voy a ir diciendo porque olvidé. Afortunadamente hay un video grabado, ya lo vi dónde estaba yo. Voy a intentar y hacer lo mejor que puedo para grabar esto el lunes en la mañana, porque en tiempo normal yo enseño Primera de Juan los domingos en la iglesia Ebenezer de Pasadena. Todos los domingos a las 9:30 yo enseño esto en una clase de escuela dominical. Nosotros ahí llevamos en el capítulo 3, ya casi acabando el capítulo 3. Entonces, como el domingo enseño, ya tengo más de un mes que no hemos ido, pero cuando es normal. Ahorita, aunque no vaya al templo, voy a enseñar los lunes para irme reponiendo y no me queden tantos que grabar para cuando termine mi enseñanza. Así vamos, verso por verso, frase por frase, argumento tras argumento. Los dejo en las manos del Señor. Lean, piensen, oren, encomiéndense al Espíritu Santo para que haya un discernimiento espiritual en nosotros y así estemos en mejores condiciones para seguir el camino del Señor que nos hemos propuesto seguir hasta el final. Los bendigo en el nombre de Cristo y, de ser posible, nos vemos el lunes en la mañana para otra grabación. Bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho, cuiden su familia, cuiden su congregación y cuiden todo lo que está a cargo de ustedes. Bendiciones para todos. Nos vemos.